Quieres ir a estudiar a Australia, pero no sabes por dónde empezar. Todo el mundo dice que contrates una agencia, que hagas esto, que hagas lo otro, pero realmente, ¿qué es lo que se necesita? Hoy les platico qué es lo que requieres, cuál es el proceso y qué otras cositas debes de tomar en cuenta antes de tomar esta decisión. Si es factible para todos, es importante señalar que los requisitos pueden cambiar en función a tu nacionalidad. Si eres colombiano, venezolano, cubano, mexicano, chileno, etc. Hay diferentes restricciones. Hoy vamos a hablar de las generalidades o de los requisitos que aplican prácticamente para todos. Así que sin más, pues vámonos con los detalles. De las primeras cosas que tienes que considerar para venir a estudiar a Australia es la escuela. ¿Qué quieres estudiar? Sea inglés, un curso vocacional, una licenciatura, una maestría, un doctorado, etc. Todo esto va a influir en tu aplicación. Yo voy a platicarles desde el punto de la escuela de inglés porque es como así yo apliqué para mi visado para venir a Australia. Digamos que hay ciertas cosas que debes de considerar. Dependiendo de tu país de origen van a aplicar o vas a tener que tomar en cuenta ciertos elementos para elegir tu escuela o la escuela que más te convenga. Las escuelas están divididas en niveles y dependiendo de tu país de origen, pues digamos que estos niveles pueden ayudarte a hacer una aplicación más sólida. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a lo mejor si tu país tiene demasiados requerimientos, te va a pedir comprobación económica, que más adelante vamos a hablar, etcétera, pues este tipo de decisiones son fundamentales. Entonces, hay tres niveles. El nivel más alto es el nivel número 1. Si a lo mejor tu país no está considerado como un país de riesgo, ¿a qué me refiero con un país de riesgo? Probablemente la palabra no es la adecuada, pero así es como se me hace más fácil explicarlo, que a lo mejor dependiendo de tu país de origen, pues la probabilidad de que te quedes de forma ilegal es más alta. Entonces, para hacer una aplicación más robusta tendrás que aplicar a un nivel de una escuela nivel 1, por ejemplo, para que digan, pues esta persona sí tiene los recursos suficientes, está pagando una escuela de nivel alto y pues prácticamente puedas ser aceptado o tu visa sea aceptada sin mayor problema. Pero repito, la aplicación de la visa pues va a depender de muchos factores, de tu perfil profesional, de tu edad, si eres estudiante, si acabaste la escuela, tu edad, etcétera. Todo ese tipo de factores van a influir en tu aplicación. Pero bueno, sigamos con lo de la escuela. A la hora que estés haciendo tu prospección de escuela, en caso de que tu visa sea cancelada o denegada o por simples motivos personales no puedas asistir o tengas que cancelar el viaje, pues este proceso de reembolso o cuáles son las políticas de reembolso para poder pues recuperar ese dinero que a lo mejor ya invertiste durante ese proceso. Repito, puede ser ya sea por una situación personal o por un agente externo, que en este caso sería la negación del visado. Otra cosa importante que debes de considerar es si la escuela a la que estás eligiendo tiene diferentes sedes, porque probablemente a lo mejor elegiste Sydney, Brisbane, etcétera, y dices, no me gustó la ciudad, quiero buscar otra sede, pero todavía tienes pues tu curso corriendo. Pues sería importante que consideres esto a la hora que estés haciendo la prospección de la escuela para saber si tiene sedes en otras ciudades y pues a lo mejor la transferencia sea mucho más limpia, o sea, mucho más flexible. A lo mejor sí tendrás que pagar algún costo administrativo, pero no tendrás que hacer un papeleo mucho más grande para cancelar la escuela y después recibir la otra, hacer cambio de tus COEs, que son unas cartas de aceptación donde la escuela le dice a la embajada que, al gobierno australiano, que tú estás enrolado o estás inscrito en esa escuela. Son esas cositas que debes de tomar en cuenta. Es importante señalar que las escuelas se pagan por semana. Así que si tú quieres tener un visado de estudiante, el periodo mínimo son 3 meses. Este visado te va a permitir estudiar y trabajar. De lo contrario, pues únicamente podrás, si es menor a 3 meses, únicamente podrás trabajar y tendrás que aplicar de diferente forma y los requisitos van a cambiar. Si tienes alguna duda sobre cómo es o cómo elegir la escuela, etcétera, te voy a dejar en la descripción un video donde te comparto el proceso que yo realicé y cómo fue que tomé la decisión de elegir esta escuela. El siguiente punto es el seguro médico. Durante toda tu estancia tienes que estar asegurado por cualquier situación. Pues como bien saben, el gobierno se tiene que asegurar de que no seas un gasto y que a lo mejor no tengas dinero para acá. Creo que es sentido común, así que consideren esto. Hay diferentes páginas donde puedes cotizar tus seguros, ya sea que lo hagas a través de estas páginas o lo hagas a través de una agencia. A grandes rasgos,
Este mismo proceso que les estoy platicando es el proceso que haces con la agencia o lo tendrías que hacer por tu parte. El costo de seguro médico pues va a variar en función a la cobertura y a la duración. Esto es un costo que pues no se puede calcular, digamos que a simple vista, así que tendrás que hacer esa prospección o en su defecto pedirle a la agencia que te mande diferentes cotizaciones de los seguros. Por lo regular ellas trabajan ya con algunos seguros en específico, pero es un requisito que tienes que tomar en cuenta que va a ir dentro de tus gastos independientemente de la escuela. Primer gasto es la escuela, segundo gasto es el seguro médico. Lo siguiente pues tendrás que hacer tu aplicación al visado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente ya tienes todos tus documentos listos, ya tienes la escuela lista, ya a lo mejor ya pagaste la inscripción, ya hiciste un primer pago a la escuela y ellos te van a enviar una carta de aceptación donde te dicen, ¿saben qué? Sí, este muchachito va a venir a estudiar con nosotros, ya lo aceptamos, etcétera. Dependiendo del país tendrás que hacer ciertos procesos. A mí como mexicano me pidieron hacer un escaneo de biométricos. Prácticamente es que te tomen fotos, pasar tus deditos por esos escáneres digitales y esto tiene un costo. En México fue de $120 australianos y esto va a depender de tu país de origen si se te requiere o no. De igual forma te pueden pedir que hagas exámenes médicos. Repito, esto va a depender del país. En mi caso, como mexicano, no me lo pidieron. No he escuchado realmente de alguien que me haya dicho, ¿sabes qué? Yo tuve que hacer exámenes médicos, pero bueno, son requisitos que hay que cumplir y que los debes de considerar. Son laboratorios específicos en los que la embajada australiana tiene ciertas sedes o convenios, mejor dicho, con estos laboratorios que te van a solicitar en donde hagas los exámenes médicos y ellos mandan los resultados directamente a la embajada. De igual forma tendrás que traducir algunos documentos. En mi caso, el único documento que me pidieron traducir fue mi título, el último título del grado más alto que tengas. Y dependiendo de tu aplicación, porque en la aplicación tendrás que expresar qué motivos te lleva a estudiar lo que hayas seleccionado, ya sea inglés, un curso vocacional, etcétera. Y dentro de esta aplicación tendrás que sustentarlo con ciertas cosas. En mi caso yo puse que al dominar y tener un buen nivel de inglés, tenía ofertas laborales, etcétera, y tienes que justificarlo todo. Tuve que yo redactar algunas ofertas laborales de las personas con las que estaba trabajando. Nosotros hicimos la aplicación por medio de una oferta laboral o en su defecto, si tú eres estudiante, tendrás que decir que te va a ayudar para culminar tus estudios en los cuales el inglés es de suma importancia, etcétera. Esos motivos los tendrás que tú definir a la hora de que estés haciendo tu aplicación. En la aplicación, a grandes rasgos, te puedo decir que tendrás que dar una carta de motivos. De igual forma, qué lazos te mantienen unido a tu país, o sea, ¿por qué vas a regresar a tu país? Y que no te vas a quedar de forma ilegal en el país, etcétera. Todo este proceso de aplicación yo lo llevé con una agencia. Tengo un video donde les platico sobre toda esta documentación y qué es lo que te preguntan para llenar dentro de esta aplicación. Les dejo esos videos en la descripción para que les den una vuelta y aquí a grandes rasgos nada más les platico las partes esenciales. Algo importante que también les digo en los otros videos es siempre tomen en cuenta las políticas de cancelación tanto con la escuela como con la agencia, porque en todas te van a quitar un poco por gastos administrativos, un 10, 15, 20% dependiendo de la agencia y de la escuela para que lo consideren a la hora que estén haciendo su aplicación. Ya sea que ustedes cancelen por motivos personal o que el visado se les sea negado, siempre pregunten por esto. En teoría, todas las agencias, este proceso te lo hacen de forma gratuita. Y fue curioso, al menos en mi experiencia, que yo traté de contactar directamente a las escuelas porque en algún momento pensé en hacer el proceso por mi parte y contactando directamente a las escuelas, esta es mi experiencia, aclaro, basado en lo que yo viví, el costo por semana o la cotización que yo solicitaba era más alta si la hacía directamente con la escuela y algunas de ellas no te ayudaban en el proceso para hacer la aplicación del visado. Algunas te decían, sí, nosotros te ayudamos, pero y me mandaban con otra persona que parecía que era de una agencia o esa impresión me dio. Así que tomen en cuenta todo esto. Los precios, les repito, llegaban a estar un poco más baratos incluso con las agencias, como que la agencia entre más grande sea, como que tiene un mejor precio y entre la agencia sea más pequeña, pues los costos no varían mucho.
pero digamos, por decirte un número, no es que cueste, es nada más por ejemplificar. Cuando yo pregunté, la semana me costaba $200, directamente con la escuela la agencia me la tenía en 150. Y había otra que a lo mejor era más pequeña. ¿Cómo me daba cuenta que era más pequeña? Pues por la cantidad de personal que te contactaba, porque tenían agente de ventas, tenían agente de visados, tenían agente en sitio, etcétera. Te vas dando cuenta conforme a lo que te van ofreciendo, te das cuenta un poco, te puedes dar una idea, mejor dicho, qué tan grande es la organización, la empresa, la agencia. Y con las agencias más pequeñas me da cuenta que a lo mejor lo tenían en 175, 180, 185, y a veces como que la diferencia no era tanta entre contactar directamente a la escuela y si me iba incluso con una agencia más pequeña, pues el precio era pues relativamente, la diferencia de precio era relativamente nada. Con el plus o con la salvedad que si yo lo pagaba con la escuela directamente, yo tenía que hacer mi proceso de visado, y con las agencias ellas te ayudaban a hacer todo ese proceso. Y en teoría pues todo era de forma gratuita, así que se los dejo ahí. Bajo mi experiencia, les repito, no quiero generalizar porque a lo mejor hay alguien que pasó por otra situación, pero esto es lo que a mí me pasó. Las agencias tenían un poco mejor precio que contactando directamente a las empresas, y no te cobraban gastos por aplicación, etcétera. Lo que sí es a lo mejor lo que tendrás que hacer es firmarles una carta de cesión de derechos donde calificas o das el permiso para que esa agencia haga tu aplicación en tu nombre. Eso es lo único que tendrás que considerar si te vas por el lado de las agencias. ¿Existe alguna restricción de hacer este proceso por tu parte? No, ninguna. Pero digamos que la forma o el speech de venta que de cierta forma tiene sentido, y también yo en el momento que estaba haciendo la aplicación no tenía el tiempo de investigarlo para hacerlo por mi parte. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos dedicamos a esto, hacemos la aplicación pues prácticamente a diario. Tenemos gente de diferentes partes del mundo, tenemos colombianos, venezolanos, colombianos, chilenos, españoles, argentinos, italianos, etcétera. Y nosotros sabemos y contamos con agentes de migración expertos que nos ayudan a hacer tu perfil y darte ciertos tips para que tu aplicación sea lo más robusta y puedas obtenerla pues sin tanto problema. Es algo que tiene sentido, y fue por eso que yo elegí irme con una agencia en lugar de hacer todo el proceso por mi parte. Y algo que a mí me causaba conflicto pues era mi edad, porque por lo regular este tipo de experiencias lo compran personas mucho más jóvenes, y decía, ¿sabes qué? Pues probablemente no voy a tener éxito, mejor pues que lo hagan los profesionales, ¿no? Y ellos ya tienen más experiencia que yo. Otro punto importante, dependiendo de tu país de origen, tendrás que hacer una comprobación económica. Tendrás que tener ahorros en tu cuenta bancaria. En teoría, por ejemplo, México, Chile no te piden comprobación económica, pero sí a lo mejor para Colombia y otros países te piden tener $1,700 australianos al mes como comprobación económica. Si tu curso es de 6 meses, pues tendrás que tener $1,700 por cada mes en tu cuenta bancaria a la hora que estés haciendo tu aplicación, para que lo tomes en cuenta. Todo esto te va guiando. En mi caso a mí no me pidieron, pero yo los mandé a la agencia para que pues, tomaran en cuenta. No, yo no quería problemas, yo les mandé todo eso, le dije, aquí está mi comprobación por si te la llegan a pedir y no estemos rebotando información. Es algo importante que no debes dejar de lado, y a grandes rasgos en esto consiste aplicar a un visado de estudiante para Australia. El proceso puede llegar a ser un poco tardado, es cuestión de suerte, no hay un factor que te diga si tú eres mexicano, si tú eres de Chile o si tú eres colombiano te vas a tardar 3 meses, no sé de qué dependa. Hay visados que los aprueban en 3 días, 5 días, 1 mes, 3 meses. Es muy aleatorio, para que lo tomen en cuenta, y si quieren hacer su proceso lo hagan con tiempo y consideren qué elementos necesitan previos a iniciar todo este camino de estudios en Australia. Pues bueno, si tienes alguna duda o sugerencia, ya saben, déjenmela saber ahí abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Todos los jueves hay nuevo video para que no se lo pierdan. Síganme en mis redes sociales y recuerden, estamos conectados. Adiós.